Vivimos tiempos en los que como sociedad cada vez rechazamos con más vehemencia lo que es la violencia. Esto es, las guerras sin sentido, las expresiones violentas en público son condenadas duramente por la opinión pública. Si dudan de esto, pregúntele al pobre de Will Smith, este reciente ganador del Oscar, quien frente a la cámara y en vivo defendió a su esposa, sí, con lealtad, pero una terrible cachetada a este actor, Chris Rock, a este cómico, que se pasó de boca con su señora. Sí, defendió a su señora, pero recibió numerosas críticas por parte de todos, porque se arguye que pudo haber hecho esta defensa sin necesariamente recurrir a la violencia. La Biblia también nos habla a nosotros de no vivir de forma violenta, sino en paz y en armonía con los demás. Efesios 4, por caso, nos insta a mantener el vínculo de la paz con paciencia, soportándonos los unos a los otros, lo cual implica temple y sabiduría para no pelearnos por lo necio. Pero ¿qué sucede cuando hay casos en los que sí debemos confrontarnos con violencia con alguien o con algo? ¿Qué pasa cuando la Biblia misma nos muestra el ejemplo de Cristo levantándose con vehemencia contra un enemigo y nosotros, como sus seguidores y discípulos, tenemos que seguir ese mismo ejemplo? Por supuesto que no se trata de un hermano o una hermana de la fe, ni siquiera una persona no cristiana contra la cual nos levantamos de esta forma. En el pasaje de hoy vemos a Jesucristo levantarse con vehemencia contra este enemigo que se llama el mundo. Nótese que Jesucristo está comenzando en este capítulo 18 las últimas 12 horas de su vida en la tierra, esta llamada pasión de Cristo. Él se dirige al huerto donde suele reunirse con sus discípulos, según dice el versículo 2. Este mismo versículo nos hace saber que Judas, quien es quien lo traiciona y quien Jesús mismo sabe que lo va a traicionar, conoce este mismo lugar. Esto es, Jesucristo se está dirigiendo al lugar en donde Judas el traicionero también conoce y que probablemente ya tiene la data de que Jesucristo iría a ese lugar luego de cenar. Viendo esto, podríamos pensar que Jesús pudo haber evitado ir a ese lugar. Él pudo haberse ahorrado el trago amargo de ser arrestado y posteriormente ir a la cruz con el simple hecho de no ir acá a este huerto. Pero lo que vemos en esta mañana, lo primero que vemos es que Jesús va a ese lugar porque Jesús se enfrenta con el mundo de forma proactiva. En el capítulo 2, versículo 4, cuando la madre de Jesús, María, le pide que interceda en favor de los novios que se quedaron sin vino, Jesús responde: «Esperad, todavía no ha llegado mi hora». Y uno como oyente se queda pensando, ¿cuándo será esa hora en donde Jesucristo se revele como Salvador del mundo? Esa hora, ese momento, es acá. Ahora, en el huerto del Edén, se está revelando como el Redentor, como el Salvador de los escogidos. Y para salvar a la humanidad del pecado, se enfrenta voluntaria y activamente contra el mundo que se le viene a oponer. El versículo 3 habla de una compañía de soldados romanos, guardias, de los principales sacerdotes y de los fariseos, viniendo armados con todo el paje necesario para atrapar a una sola persona desarmada y sin intenciones de batallar. Es como demasiado esto. Pero detrás de esta actitud está el mundo. Porque Satanás no viene con chiquitas. Él viene a atacar con todo su armamento disponible para que la voluntad de Dios no se cumpla. Satanás viene armado hasta los tuétanos para interrumpir los planes de Dios. Pero aquí la actitud de Cristo. Versículo 4. Él sabe todo lo que le va a suceder y él mismo se adelanta. Él es el que viene y pregunta primero a quién vienen a buscar. Él está en control. Él sabe lo que va a suceder. Y a pesar de todo esto, Él sale al frente. Otra vez, ¿por qué? Porque Él vino a pelearse con el mundo. Vino a confrontarlo, a condenarlo y a vencerlo. Como cristianos, a veces nosotros somos demasiados amistosos con un enemigo que viene con el objetivo de derribarnos con sus mejores y más temibles armas. Le tiramos tal vez una sonrisita a Satanás y nos dejamos a la merced de que nos lleve de acá para allá con la corriente de este mundo de pecado. Lo que necesitamos es la actitud de Cristo, que vino a confrontar activamente a un mundo caído,
a partir de una fe cimentada, enraizada y fundada en la palabra de Dios y la oración. Solo así podremos batallar la buena batalla de la fe como Cristo la ha peleado y la ha vencido. Tenemos que dejar de sonreírle al enemigo espiritual y tenemos que levantarnos con violencia contra este enemigo por medio de una vida santa. Y lo segundo que vemos es que Jesucristo se ha entregado en favor nuestro. Vemos que Pedro salió a defenderlo, pero cuando lo hace, el Señor le reprocha la violencia y le ordena: mete tu espada en la vaina. Siguiendo a continuación, no he de beber la copa que el Padre me ha dado. Pedro se parece un poco a nosotros, pelea las batallas equivocadas o de la forma incorrecta. Pedro pensó que era algo físico, pero la batalla era algo espiritual. Jesucristo venía a vencer a un enemigo mucho mayor que simples soldados con palos con palos y con armas. Y este enemigo mayor es el pecado, la muerte. Y para vencerlo, él mismo tenía que tomar la copa de la ira, sufrir el castigo del Padre. Por ello mismo, él se entrega, no por debilidad o por flaqueza, sino por obediencia y por convicción. Él vino a salvarnos y nada se interpondría en el plan divino, ni siquiera la voluntad de los líderes romanos y judíos. Que dicho sea de paso, es una ironía, ¿no? Que la voluntad de estas personas, que la voluntad cumplida de estos enemigos de Dios en querer arrastrar a Jesús, no es en el final una victoria de estos, sino una coincidencia con la voluntad del Padre, que al final de cuentas termina por condenarlos a ellos mismos. Jesucristo viene a derrotar al enemigo y para ello somete su voluntad, su vida, en obediencia al Padre. Pensemos en nuestra actitud como redimidos de Cristo. Vencemos nuestras batallas rindiendo nuestra voluntad, nuestra vida, en obediencia al Padre, o aún pretendemos vencer la batalla espiritual sin rendirle nuestro ser de forma total. No nos engañemos, porque no va a haber victoria sin confrontación violenta contra el mundo. Y no habrá crecimiento a menos que rindamos nuestras vidas en total sumisión al Padre. En el final, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras faltas, reconocemos que Cristo es quien venció la batalla que no podíamos ganar y lo hizo allá en la cruz. Él confrontó y venció al mundo por nosotros. Sobre esta base firme, seguimos los pasos de nuestro Salvador. Confrontamos activamente al mundo y rendimos nuestras vidas al Dios que nos ha dado la victoria, hoy por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga hoy también.